Un homenaje a Vicente Fernández debía unir a México alrededor de su música. 12 duetos póstumos, con la voz original del hombre más importante que ha dado la música ranchera en los últimos 50 años. Un disco que llevaba más de un año en producción, supervisado por su propia familia, respaldado por Sony Music, con artistas de primer nivel. Todo estaba preparado para que fuera un acontecimiento histórico. Pero una sola decisión en la lista de colaboradores bastó para que el tributo se convirtiera en una tormenta que nadie, dentro de la familia Fernández, vio venir. En menos de 24 horas, las redes dejaron de hablar del disco, dejaron de hablar de la música, dejaron de hablar de Chente. Y el nieto de Vicente Fernández tuvo que salir públicamente a deslindarse del homenaje a su propio abuelo. Lo que ocurrió entre el 14 y el 15 de mayo de este año no es solo una polémica de redes sociales. Es la historia de cómo un error de cálculo dentro de una de las familias más poderosas de la música mexicana terminó manchando exactamente lo que intentaban proteger: el legado de Vicente Fernández. El disco se llama Tributo al Rey con Banda, Grandes Duetos, Volumen 1. Fue presentado el miércoles 14 de mayo en el rancho Los Tres Potrillos, la propiedad emblemática de la familia Fernández en Jalisco. La rueda de prensa estuvo encabezada por Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de Chente, y por doña Cuquita, la viuda del cantante, quien confesó que escuchar la voz de su esposo sonando otra vez la hizo llorar. El proyecto llevaba 16 meses de producción. Las grabaciones vocales originales de Don Vicente fueron entregadas a cada artista colaborador para que sus equipos musicales crearan los arreglos de banda. Sony Music respaldó toda la operación. Se lanzó en plataformas digitales, en disco compacto y en vinilo. Todo apuntaba a un lanzamiento impecable. El nombre de Vicente Fernández volvería a sonar en cada rincón de México, con la potencia de siempre, pero arropado por las voces más relevantes del regional mexicano actual. Alejandro Fernández cantando El Rey con su padre, Yuri interpretando Cuatro Vidas, Edén Muñoz en Lástima que seas ajena, Banda El Recodo, La Arrolladora, La Adictiva, El Fantasma, Jorge Medina, Julio Preciado. Un catálogo de artistas que por sí solos justificaban la existencia del disco. Y Cristian Nodal, uno de los fenómenos más grandes del regional mexicano de la última década, cantando Estos celos, junto a la voz de Don Vicente. Hasta ahí, el proyecto era sólido. Las piezas encajaban. El tributo tenía el peso, la calidad y el respaldo necesarios para convertirse en un acontecimiento musical. Pero había un nombre más en la lista, y ese nombre lo cambió todo. Ángela Aguilar aparece en el disco interpretando La Ley del Monte, uno de los clásicos más emblemáticos de Vicente Fernández, un tema que el público mexicano lleva grabado en la memoria desde hace más de 5 décadas. La decisión de incluirla no fue un accidente ni una improvisación de último momento. Alguien dentro del equipo de producción, ya fuera la familia Fernández, Sony Music o ambos, tomó la decisión consciente de que la hija de Pepe Aguilar formara parte de este homenaje. Y esa decisión se tomó en un contexto que cualquier persona con acceso a Internet conoce perfectamente. Ángela Aguilar es, en este momento, una de las figuras más polarizantes de la industria musical mexicana. Lleva meses, años acumulando polémicas que han erosionado su imagen pública de una manera que pocos artistas de su generación han experimentado. Las controversias alrededor de su vida personal, su relación con Cristian Nodal, las acusaciones cruzadas con Cazzu, las declaraciones que el público ha interpretado como soberbias o fuera de lugar. Todo eso ha creado un rechazo masivo que no se limita a un sector específico de las redes. Es transversal. Abarca generaciones, países y plataformas. Y cualquiera que haya pasado 5 minutos en redes sociales en el último año, lo sabe. La pregunta entonces no es si Ángela Aguilar tiene talento. La pregunta es por qué alguien decidió que era buena idea asociar el nombre más sagrado de la música ranchera mexicana
con la artista que más rechazo genera en este momento? Esa es la pregunta que nadie dentro de la familia Fernández ha respondido. Porque lo que pasó después del lanzamiento fue exactamente lo que cualquier analista de redes, cualquier experto en comunicación, cualquier persona con sentido común habría predicho. Las redes sociales explotaron, no con entusiasmo por el disco, no con emoción por volver a escuchar la voz de Chente. Explotaron con furia contra la inclusión de Ángela Aguilar. Los comentarios inundaron la página oficial de Vicente Fernández, el Instagram de Alejandro Fernández, las publicaciones de Vicente Fernández Jr. Mensajes que decían cosas como: había artistas mucho mejores para este homenaje. Todo iba bien hasta que apareció Ángela. Les va a llegar la maldición de los Aguilar. Hubo quienes escribieron que era una falta de respeto al legado de don Vicente. Otros aseguraron que no escucharían esa colaboración específica. Y la frase que más se repitió, la que condensaba todo el sentimiento del público en una sola línea, fue devastadoramente directa. ¿Cómo se les ocurrió invitar a esa persona? En cuestión de horas, la conversación dejó de ser sobre el disco. Dejó de ser sobre la música. Dejó de ser sobre Vicente Fernández. La conversación se convirtió exclusivamente en la polémica de Ángela Aguilar. Un disco con 12 colaboraciones de altísimo nivel quedó reducido a una sola discusión: ¿por qué ella estaba ahí? Y aquí es donde la situación se vuelve más reveladora, porque Ángela no solo participó en el disco. Grabó un video de agradecimiento que fue publicado en las redes oficiales del legado de Vicente Fernández. En ese video aparece sonriente, emocionada, diciendo que para ella es un orgullo formar parte de este homenaje, que la trayectoria de don Vicente significa muchísimo para ella, que sus canciones y lo que representaba para México la llenan de emoción. Y luego cuenta una anécdota personal, que Vicente Fernández la llamó por teléfono cuando se enteró de que se había muerto uno de sus caballos, y que después le envió otro como regalo. Una historia que en otro contexto sería conmovedora. Un gesto de cariño entre dos familias de la música mexicana que compartían el amor por los animales y por la tradición ranchera. Pero el contexto no es otro. El contexto es este. Y en este contexto, ese video funcionó como un acelerador. El público no lo recibió como un gesto emotivo. Lo recibió como una provocación. Como si Ángela estuviera presumiendo un vínculo con don Vicente, que el público no le reconoce. No en este momento, no con todo lo que ha pasado. Y la anécdota del caballo, que ella ya había contado antes, fue señalada por los internautas como una repetición calculada, como si estuviera usando la misma historia para validarse una y otra vez. La reacción fue implacable. Pero el daño no se quedó en Ángela. Y esto es lo que convierte esta situación en algo más profundo que una simple polémica de Internet. Porque la furia del público se desbordó hasta alcanzar a alguien que no tenía absolutamente nada que ver con la producción del disco: Alex Fernández, el nieto de Vicente Fernández, hijo de Alejandro Fernández y América Guinart. Alex no produjo el álbum, no eligió a los colaboradores, no participó en ninguna decisión creativa ni comercial del proyecto. Y sin embargo, los mensajes le empezaron a llover sin piedad. La gente le reclamaba como si él personalmente hubiera firmado la invitación de Ángela. Y la razón de esa furia tiene una historia detrás que el Internet desenterró en cuestión de minutos. Porque en una entrevista de hace unos años, cuando le preguntaron a Ángela Aguilar si haría una colaboración con Alex Fernández, ella respondió algo que el público nunca olvidó: tengo que fortalecer mi carrera. Yo llevo 4 discos. Él apenas está empezando. Sacó su primer disco. Así que pues ahorita no. Esas palabras fueron interpretadas como un desprecio. Como si Ángela estuviera mirando por encima del hombro al nieto de la leyenda más grande de la música ranchera, comparando trayectorias cuando ambos estaban empezando. Y ahora, años después, esa misma persona que le cerró la puerta al nieto,
aparece cantando en el disco Homenaje del Abuelo. La contradicción era demasiado evidente para que las redes la dejaran pasar. Y no la dejaron pasar. Y hay un detalle que hace que esta contradicción sea todavía más visible. En septiembre de 2025, Alex Fernández ganó un premio Juventud a Mejor Canción Mariachi junto a Majo Aguilar, la prima de Ángela, por un tema llamado Cuéntame. Es decir, Alex sí colaboró con un Aguilar, pero no con la que lo despreció. Colaboró con la que la industria y el público perciben como la Aguilar, que trabaja en silencio, sin escándalos, sin polémicas. Esa colaboración funcionó porque no arrastraba ninguna carga negativa. El contraste es brutal. La misma familia Aguilar tiene dos caras ante el público, y la familia Fernández eligió poner en el disco homenaje a su patriarca precisamente la cara que el público rechaza. El 15 de mayo, un día después del lanzamiento, Alex Fernández publicó un comunicado en su Instagram que decía textualmente: «Hola a todos. Por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo». La declaración fue breve, contenida y quirúrgica. Pero lo que no dijo fue tan revelador como lo que dijo. No defendió la inclusión de Ángela. No respaldó la decisión de su familia. No dijo que el disco le pareciera bien tal como estaba. Simplemente se deslindó. Se sacó del medio. Y eso, viniendo del nieto de Vicente Fernández, del heredero directo de una dinastía musical, resultó ser un mensaje más poderoso que cualquier crítica en redes sociales. Porque cuando el nieto del homenajeado tiene que salir públicamente a aclarar que él no tuvo nada que ver con el homenaje a su propio abuelo, algo salió profundamente mal. Y lo que salió mal no fue la música, no fueron los arreglos, no fue la producción. Lo que salió mal fue una decisión humana, meter a la persona equivocada en el momento equivocado. La declaración de Alex Fernández también abrió una línea de especulación que varios medios recogieron en las horas siguientes, porque su ausencia en el proyecto, combinada con su desvinculación pública, alimentó las teorías sobre un posible distanciamiento dentro de la propia familia Fernández. No es un secreto que en los últimos meses han circulado rumores sobre una relación tensa entre Alex y su padre, Alejandro Fernández. Nadie ha confirmado nada oficialmente. No existe una declaración que valide una ruptura familiar. Pero la óptica es inevitable. El disco homenaje fue producido por Vicente Fernández Jr. Alejandro Fernández participó cantando El Rey. Doña Cuquita estuvo presente en la conferencia de prensa. Y Alex, el nieto que ha construido su carrera honrando el legado de su abuelo, no solo no participó, sino que tuvo que salir a aclarar que no tenía nada que ver. La imagen que queda es la de una familia que, en su intento por honrar a su patriarca, terminó exponiendo grietas internas que el público ahora observa con lupa. Y todo amplificado por la decisión de incluir a una artista cuya presencia garantizaba que cualquier fisura se convirtiera en fractura ante los ojos del público. Hay otro elemento que merece ser analizado con detenimiento. Cristian Nodal también participa en el disco cantando Estos celos, y su presencia no generó ni una fracción de la controversia que generó Ángela. Nodal incluso grabó un mensaje donde habló con emoción sobre la experiencia de escuchar las grabaciones originales de Don Vicente en el estudio, de cómo poder cantar junto a su voz. Fue uno de los momentos más significativos de su carrera. Y las redes, que no tienen piedad con nadie, prácticamente lo dejaron en paz. Esto no es casual y revela algo importante sobre la naturaleza de esta crisis. El rechazo del público no es hacia la pareja Nodal Aguilar como bloque, es específicamente hacia Ángela. Es ella quien concentra la animadversión, es su nombre el que funciona como detonante. Y eso es algo que la familia Fernández y Sony Music deberían haber evaluado antes de tomar la decisión. Porque si Nodal puede participar en el mismo disco sin generar problemas,
la variable que contamina el proyecto no es la relación entre ambos. Es Ángela como figura individual. Es su historial público, sus declaraciones pasadas, la percepción que el público tiene de ella en este momento específico de su carrera. Incluirla no fue un acto de valentía artística, fue una apuesta que ignoró la realidad del mercado al que iba dirigido el disco. Y esa realidad tiene números que la respaldan. El público de Vicente Fernández no es el público de TikTok. Es un público adulto, tradicional, que creció escuchando rancheras en las fiestas familiares, que tiene a Chente como un símbolo nacional casi intocable. Para ese público, el homenaje a Don Vicente es algo sagrado. No es un producto comercial más. Es una extensión de lo que Vicente Fernández representa en la cultura mexicana. Autenticidad, respeto, tradición, palabra. Poner junto a esa voz a una artista que gran parte de ese público asocia con polémica, con declaraciones desafortunadas y con escándalos mediáticos constantes, era arriesgarse a que el público sintiera que se estaba faltando al respeto a su ídolo. Y eso fue exactamente lo que pasó. No importó que la familia Aguilar y la familia Fernández tuvieran una relación cercana en vida de Don Vicente. No importó que la anécdota del caballo fuera real y genuina. No importó que musicalmente Ángela tenga una voz capaz de interpretar ese repertorio. Nada de eso importó, porque en la percepción pública, la imagen de Ángela Aguilar en este momento es incompatible con lo que Vicente Fernández representa. Y la percepción pública, en la era de las redes sociales, es la única realidad que cuenta cuando lanzas un producto al mercado. La pregunta que muchos se hacen en redes, y que ningún medio ha podido confirmar, es ¿quién exactamente tomó la decisión de incluir a Ángela Aguilar? Vicente Fernández Jr. dijo en la conferencia de prensa que él encabezó el proyecto junto a Sony Music y al productor Manuel Cuevas. Las grabaciones vocales originales fueron entregadas a cada colaborador para que trabajaran los arreglos con sus propios equipos. La selección de artistas, según se ha explicado, buscaba combinar figuras que tuvieron cercanía personal con Don Vicente y voces contemporáneas del regional mexicano. Ángela encaja en ambas categorías. La familia Aguilar tuvo relación con los Fernández y ella es una de las artistas jóvenes más reconocidas del género. Sobre el papel, la decisión tiene lógica, pero la lógica sobre el papel no sirve de nada cuando ignora el contexto real. Hay quienes en redes han planteado la posibilidad de que el peso comercial de Cristian Nodal, quien también es artista de Sony Music, haya influido en la inclusión de Ángela como parte de un paquete. No hay evidencia que confirme esto, pero la coincidencia de que ambos estén en el mismo sello discográfico que produjo el disco y de que ambos aparezcan como colaboradores ha dado pie a esa lectura. Lo que sí es un hecho verificable es que tanto Nodal como Ángela son artistas de Sony Music, que Vicente Fernández es catálogo de Sony Music y que el disco fue producido por Sony Music. Todas las piezas están dentro de la misma casa discográfica. Y eso, como mínimo, sugiere que la decisión tuvo un componente comercial que fue más allá de la relación personal entre las familias. Lo que resulta más llamativo de toda esta situación es el silencio de los principales responsables. Ni Alejandro Fernández ni Vicente Fernández Jr. se han pronunciado sobre la controversia. No han defendido la inclusión de Ángela. No han explicado el criterio de selección. No han respondido a las críticas del público. Simplemente han dejado que la tormenta pase mientras sus secciones de comentarios se llenan de mensajes negativos. Ese silencio contrasta brutalmente con la reacción de Alex, que sí habló, aunque fuera para deslindarse. Y contrasta también con la propia Ángela, que hasta el momento de estas declaraciones no ha emitido ninguna respuesta pública ante las críticas. El resultado es un vacío comunicacional que el público llena con sus propias interpretaciones. Y esas interpretaciones rara vez son favorables para quien calla. El balance final de lo ocurrido es demoledor para todas las partes involucradas.
Un disco que debía ser recordado como el gran homenaje póstumo a Vicente Fernández será recordado por la polémica que generó una de sus colaboraciones. Un proyecto de 16 meses de trabajo, con 12 artistas de primer nivel, con la bendición de Doña Cuquita, con la producción de Sony Music, quedó reducido en la conversación pública a una sola pregunta: ¿por qué metieron a Ángela Aguilar? Las otras 11 colaboraciones, muchas de ellas extraordinarias, quedaron sepultadas bajo el peso de la controversia. Nadie habla de Yuri cantando con Chente. Nadie comenta la versión de Banda El Recodo. Nadie analiza el dueto de Alejandro con su padre. Todo el oxígeno mediático se lo consumió la polémica. Y eso, para un proyecto que buscaba honrar un legado, es el peor resultado posible. Porque el legado de Vicente Fernández merece ser discutido en términos musicales, en términos culturales, en términos de lo que su voz significa para millones de personas. No merece ser reducido a una pelea de redes sociales sobre quién debió o no debió estar en la lista de invitados. Y mientras la conversación pública se consumía en la polémica, las otras colaboraciones del disco pasaban prácticamente inadvertidas. Edén Muñoz interpretando Lástima que seas ajena, con una sensibilidad que honra la canción original. La arrolladora Banda El Limón, dándole nueva vida a ¿De qué manera te olvido? Jorge Medina cantando El hijo del pueblo. Artistas que le pusieron alma al homenaje y que merecían ser parte de la conversación, pero cuyo trabajo quedó eclipsado por un incendio que no provocaron. Eso es lo que hace que esta situación sea tan frustrante desde el punto de vista artístico. El disco, musicalmente, cumple con lo que prometía. El problema nunca fue la música, fue la decisión de quién la cantaba. Doña Cuquita adelantó durante la conferencia de prensa que habrá un segundo volumen del disco y que sus nietos, Alex y Camila Fernández, participarán en esa siguiente entrega. Esa declaración, que en otro contexto sería simplemente informativa, ahora adquiere un significado diferente, porque implica que Alex, que se deslindó del primer volumen, sí estará presente en el segundo. Y eso sugiere que la familia es consciente de que algo se hizo mal en esta primera entrega. No lo han dicho con palabras, pero la decisión de incluir a Alex en el segundo volumen, después de que tuvo que salir a aclararse del primero, habla por sí sola. Lo que ocurrió con Tributo al Rey con Banda no es simplemente la historia de una artista impopular que fue incluida en un disco. Es la historia de cómo una decisión de producción, probablemente motivada por una combinación de relaciones personales y cálculos comerciales, terminó dañando exactamente lo que pretendía proteger. El nombre de Vicente Fernández no necesitaba a Ángela Aguilar para tener relevancia. Su voz, su catálogo, su legado, todo eso se sostiene solo. Lleva más de 50 años sosteniéndose solo. Lo que necesitaba era un homenaje a la altura de lo que él representó. Y lo tuvo. En las otras 11 colaboraciones que el público apenas ha podido escuchar, porque la conversación fue secuestrada por una polémica evitable. Esa es la verdadera pérdida. No es que Ángela esté en el disco, es que su presencia hizo que nadie hablara de la música. Y en un homenaje a Vicente Fernández, que no se hable de la música es la mayor falta de respeto posible. No hacia Ángela, no hacia los Aguilar, hacia Chente, hacia lo único que debió importar desde el principio, su voz. Si creen que esta historia refleja un problema más grande dentro de la industria musical mexicana, si creen que las decisiones comerciales están contaminando los homenajes que deberían ser sagrados, déjenlo en los comentarios. Y si quieren saber qué va a pasar cuando salga el segundo volumen y Alex Fernández sí participe junto a su hermana Camila, no se pierdan lo que viene, porque esta historia apenas está empezando.